empezamos, ¿no? ¿Entramos en YouTube? Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, esto es un encuentro un poco raro. Yo os voy a explicar por qué. Saludo a los que escucháis directamente con el Meet, a los que escucháis a través del YouTube, y os explico un poco la historia de este encuentro, porque es raro. Ya, yo os lo explico. Santi, llevo muchos años, lo conozco de un retiro de jóvenes en Jaén hace muchísimos años, y desde entonces nos conocemos. Y siempre me había hablado, pues eso, de diversos grupos de Madrid que estaban como muy interesados en el tema de los dones. Entonces, yo ya hace pues más de un año que oigo hablar pues, de este grupo y digo, oye, pues un día me gustaría ir y, yo qué sé, y conocerlos y hablar y tal, ¿no? Pero entonces nos vino el confinamiento y a partir del confinamiento, pues las cosas están como están. Yo esperaba, bueno, a ver la vacuna y tal. Y entonces llevo mucho tiempo con ganas de compartir con vosotros, ¿no? Con el grupo de Holy Spirit Action, para, bueno, transmitiros un poco lo que yo siento de los dones, ¿vale? Y que no es una cosa que se me acaba de ocurrir, que dice que llevo muchos años en el tema y tal. Y entonces he pensado invitar a más personas. Entonces, unos cuantos lo estáis siguiendo a través del YouTube y otros a través del Meet, ¿no? Se hace difícil, ¿no? Hablar, yo estoy muy acostumbrado a predicar en grupos de oración y tal, pero claro, o dar clases, pero claro, así en Zoom, con el Meet, pues es un poco difícil, ¿no? Pero como creo profundamente en los dones y en los carismas, y que creo que no es un tema de magnetismos y de cosas raras, de energías, sino que es la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en los creyentes y por lo tanto habita en todos los creyentes de los que me estáis de todos los que estáis escuchando, ¿no? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a hacer una breve oración para que cree esta comunión en este encuentro virtual de diversas personas, de diversos lugares, muchos no nos conocemos, para que el Espíritu Santo nos hable, ¿no? Hoy coincide que es el domingo, la lectura del domingo es la transfiguración, ¿no? Y a mí me llama, no sé si lo sabéis, acabo de escribir un libro que se llama Tabor, luego explicaré por qué, Tabor, y una de las cosas muy importantes de la experiencia del Tabor, que en el fondo es la experiencia más, podríamos decir, más carismática del Evangelio, ¿no? O sea, ya es bueno, una efusión del Espíritu Santo en el Evangelio, pues resulta que el gran mensaje, ¿no? Pues no hay oraciones, no hay palabras de conocimiento, no hay nada, solo hay un mensaje. Este es mi hijo, escuchadle. Y ese es el gran mensaje de la vida del Espíritu. ¿A dónde nos lleva el Espíritu? A conocer a Jesús como el Hijo de Dios y a escucharle. Que podemos tener dones y tal que nos pueden ayudar, pero nos van a ayudar a escucharle más, a escucharle lo que ya ha dicho en el Evangelio. Por tanto, si me permitís, haremos un momentín de una breve oración para ponernos en presencia del Señor, para abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo y que nos hable. Que nos hable a través de lo que yo pueda decir, pero que nos hable en general, que nos hable a todos, porque tenemos necesidad de su palabra. Padre Santo, Dios bendito y lleno de gloria, te doy las gracias por tantas veces como te has manifestado en mi vida y en la vida de los hermanos que aquí estamos reunidos. En esta tarde, en esta reunión tan complicada, tan virtual, tan tecnológica, que echamos de menos la vida de la comunidad, el encontrarnos en el grupo de oración, que echamos de menos la música, cantar juntos, alabarte juntos. Crea tú, Señor, crea tú, oh Espíritu Santo, esta comunión espiritual entre todos los que estamos aquí, entre todos los que van a escuchar esta enseñanza, entre todos los que están orando. Crea esta unción del Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que prepares nuestros corazones para escucharte, para que tu palabra penetre en nosotros y dé fruto. Y que ese fruto no sea solo un fruto intelectual, sino que sea tu presencia santa. Que sea tu presencia santa en el mundo. Que sea tu presencia santa a través de los carismas, a través de toda la manifestación que tú quieres hacer. Porque tú quieres revelarte al mundo. Y nosotros podemos ser tus instrumentos. Ponemos nuestra vida a tus pies para ser instrumentos de esta revelación que tú nos quieres dar. Padre Santo, Dios bendito y lleno de gloria, protégenos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Protégenos de toda tentación, de toda distracción. Aunque estemos en nuestras casas, estemos como si estuviésemos en una capilla, ante tu presencia eucarística. Estemos ante tu presencia real,
en medio de la comunidad, porque donde 2 o 3 se han reunido en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Y hoy nos hemos reunido en tu nombre, aunque sea virtualmente, aunque sea cada uno en su casa. Que seamos como nos relata el Antiguo Testamento, cuando Moisés pidió el Espíritu y descendió sobre los ancianos, y uno que estaba en su casa y que no había acudido a la reunión, también recibió el Espíritu Santo. También recibió el Espíritu de Moisés en ese momento. Es que nos ocurra lo mismo, que cada uno en nuestra casa recibamos el poder de tu Espíritu. Amén. Bueno, pues buenas tardes. Mira, yo me llamo Josep, soy de Barcelona. Yo creo que la primera vez que fui a un grupo de oración tenía 14 años y ahora tengo 57. Por tanto, tengo mucho recorrido. Durante los primeros 20 años de mi vida he sido muy activo en los grupos, muchísimo, con grupos de jóvenes, de Pascuas y de todo. He buscado por todo el mundo el tema de la vida del espíritu. He estado mucho en Francia, con las comunidades de Francia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en República Dominicana, en Panamá, en Puerto Rico, en Guatemala. Y hace como la segunda mitad de mi vida, los otros 20 años, yo creo que llevado por el propio espíritu, por experiencias mías y tal, que igual un día os lo cuento, pues me he dedicado más al trabajo más intelectual, ¿no? Entonces, a veces la gente se sorprende y no saben, bueno, que yo escribo y participo en cosas más intelectuales y tal, y luego dicen, bueno, pero eres carismático. Sí, claro, mis raíces son carismáticas, son profundamente carismáticas. Y ahora estoy como sorprendido y llevo 2 o 3 años dándole muchas vueltas a esto, de un fenómeno que se está produciendo ahora. Y yo creo que muchos de los que me escucháis sintonizáis con esto, ¿no? En el mundo carismático pentecostal se habla de las olas, ¿vale? Yo creo que ahora estamos en una cuarta ola. Lo voy a explicar. El mundo pentecostal nace a principios del siglo XX en las iglesias evangélicas, ¿vale? Y eso se llama como la primera ola. Entonces, cuando algún miembro de alguna iglesia protestante tenía la experiencia del espíritu y de los carismas, inmediatamente lo expulsaban. Hasta que a mediados del siglo XX, estas personas que tenían experiencias de Pentecostés, de un Pentecostés personal, de la fusión del Espíritu Santo, de los carismas, creaban grupos en sus propias iglesias que se llamaban carismáticos, en las iglesias luteranas, anglicana, etc. Eso se llamó la segunda oleada, la segunda ola. La tercera fue a finales de los 60, principios de los 70, que esto llegó a la Iglesia Católica y nació el movimiento que se llama Renovación Carismática. Y ahora, en el siglo XXI, lo que me estoy dando cuenta, es una evidencia, es que esta experiencia de Pentecostés, esta experiencia de los carismas, está llegando a otros grupos católicos. Es decir, que ahora hay gente de grupos católicos que no son de línea carismática explícitamente, pero que están teniendo una experiencia carismática. De manera que yo recuerdo al cardenal Suárez que decía que la renovación carismática tenía que morir, porque toda la Iglesia fuera carismática, toda la Iglesia viviera esta espiritualidad del Espíritu Santo, ¿no? De esta espiritualidad de los carismas, de la presencia del Espíritu Santo. Claro, yo creo que esto se está cumpliendo de alguna manera, pero yo creo que muchos grupos que están viviendo pues, experiencias de alabanza y experiencias de carismas, pues tienen que conocer un poco pues, todo este bagaje que en los grupos carismáticos pues, han vivido durante décadas, ¿no? Y que, si no, a veces con los carismas nos pasa como decir, bueno, oye, enséñame a conducir, ¿no? Es como si ahora vuestro hijo os dije, mira, papá, enséñame a conducir, ¿no? Quiero el carnet de conducir. Y tú le preguntas, ¿para qué? Para ir a la universidad, de acuerdo. Pero claro, con un coche se pueden hacer muchas cosas. O quiero ir yo con mi propio coche para no ir con el tuyo. Entonces, podemos hacer ejercicios para aprender a conducir el coche, para manejar el coche, pero tenemos que saber por qué queremos llevar el coche. Y esto es lo que yo os quisiera explicar. Mirad, en el movimiento así pentecostal, carismático, se habla como de 2 tendencias. Esto normalmente no se explica, pero una cosa es como el movimiento de santidad, holiness, o el movimiento de sanidad, de healing, ¿no? Es decir, en esta efusión del Espíritu Santo del siglo XX, ¿no? que ha renovado la Iglesia y que es indiscutible. O sea, ahora
los sociólogos están hablando del fenómeno de lo que es el mundo pentecostal y carismático en todo el mundo, sobre todo en América Latina. O sea, es una cosa tremenda, o sea, de millones, que afecta a millones de personas, ¿no? Pero hay como dos tendencias que se solapan y que a veces parecen muy diferentes. Tal. Uno es el movimiento de santidad, que pone énfasis en cómo el Espíritu Santo te transforma interiormente y nos hace santos, ¿no? Porque, claro, el Espíritu se llama santo porque es como, como alguien que se llama Juan Molinero, ¿no? Molinero era porque era el oficio, ¿no? Juan es el nombre de pila y el apellido, antiguamente, uno de los orígenes de los apellidos, herrero, molinero, zapatero, etcétera, era el oficio. Pues bueno, un poco el Espíritu es santo porque su oficio es santificar. Pero claro, yo no puedo ser como Dios. Solo Dios es santo. Y en la medida en que yo me acerco a Dios, soy semejante a Dios, puedo ser santo. Pero la santidad no es una heroicidad personal de un gran esfuerzo y que conseguimos. Es un regalo del Espíritu Santo. Y por eso hay como lo que se llama el movimiento de santidad, que pone énfasis en las virtudes, de cómo la acción del Espíritu Santo se tiene que traducir en nuestra vida en virtudes, en paciencia, en generosidad, en dominio de sí. Y luego hay otra tendencia que se solapa, no es que estén claramente diferenciadas, que es los movimientos de sanidad, es decir, los movimientos que ponen énfasis no tanto en las virtudes, que sí, pero en los carismas, en esa acción directa del Espíritu Santo para, bueno, para traer milagros, para entendernos, ¿no? Para ver la acción abierta del Espíritu Santo con hechos prodigiosos que sobre todo están que tienen como la vocación de la evangelización, ¿no? O sea, todos tenemos en la mente o hemos visto vídeos o hemos estado yo qué sé, en cultos o en misas, eucaristías de sanación, donde hay mucha gente, la gente se cura y en el fondo estamos buscando conversiones. Pues el movimiento de sanidad busca mi sanidad personal, mi sanación personal, y en cambio, cuando vamos más al tema de la sanidad, al tema de los carismas, es como que buscamos la salvación de los otros, ¿no? Que estamos buscando una herramienta de evangelización. Pues bien, yo creo que los dos movimientos, las dos tendencias, tienen que estar unidas. Que los carismas no son algo que Dios nos da para evangelizar, sino que son grietas del cielo. Son ventanas abiertas al cielo. Dios quiere comunicarse con nosotros. Y lo puede hacer de 1000 maneras. Y lo podría hacer de una manera maravillosa, que es escribir en el cielo, Jesús es el Señor con las estrellas. Pero no lo hace así. Dios lo hace de 1000 maneras, pero una y muy importante es a través de los creyentes, que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos que ser canales por los cuales actúa el Espíritu Santo. Y cuando es así, nos santificamos nosotros, porque dejamos actuar el Espíritu Santo en nosotros, y esta santidad, que no es nuestra, que no la hemos conseguido nosotros a base de nuestro esfuerzo, sino que es un regalo de Dios que debemos acoger, esa santidad se transmite, se contagia, llega a los demás. Y para eso hay que aprender a hacer un uso de los carismas como instrumento de santidad personal y como instrumento de santificación del mundo, de hacer presente el reino. Antes de empezar un poco a entrar en esto de los carismas y tal, quería comentar una historia, bueno, 3 historias de un sacerdote que en los principios de la Organización Carismática Católica fue muy importante, se llama el padre Tom Forrest. Thomas Forrest. Era un sacerdote que yo creo que llegó a ser el presidente de la Oficina Carismática de Roma, y ahí tiene 2 artículos y una predicación que escuché que a mí me aclararon mucho qué son los carismas. La primera, leí, es un clásico de la renovación, pero por eso quería yo explicarlo. Es una charla que él dio y que escribió y que fue en su momento muy importante, en los 70, y que yo a veces pienso que la olvidamos o no la conocemos sencillamente. Es la siguiente. Dice, mirad,
Los carismas, como dice la palabra, de viene Haris, es un regalo gratuito de Dios. Es un regalo gratuito. Pero claro, un regalo gratuito, ahora imaginaos, yo qué sé, que vosotros los esposos le regaláis algo a vuestra esposa, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿El regalo en sí o con qué intención lo regalas? Y a la inversa, ¿qué es importante cuando tú recibes un regalo de tu esposo o de tu esposa? ¿El regalo en sí o que tu esposo o tu esposa te está transmitiendo su cariño? Pues cuando Dios nos regala algo, lo importante son importantes por quién nos lo regala. Y por lo tanto lo tenemos que venerar y proteger porque vienen de donde vienen. Es como si, yo qué sé, ahora alguien importantísimo para nosotros, en el mundo de la política, o en el mundo del deporte, en el mundo de la música, nos hiciera un regalo, aunque fuera una servilleta de papel con su firma, le daríamos muchísimo valor. No por el valor que tiene el papel, sino por el valor de quien nos lo ha dado. Pues entonces Tom Forrest hablaba de esto, dice, es como si regalamos a nuestra esposa un ramo de flores o regalamos un anillo de diamantes. ¿Qué tiene más precio? El anillo de diamantes. ¿Pero qué tiene más valor? El valor no depende del precio del regalo. El valor depende del acto de regalarnos algo. Y entonces nosotros a veces, con el Espíritu Santo nos pasa esto, que queremos el don de sanación, por ejemplo, y igual no valoramos un don como es el don de la acogida, por ejemplo. Porque no nos damos cuenta que es un regalo y que le estamos haciendo un feo a Dios. Le estamos haciendo un feo a Dios cuando no apreciamos un regalo que nos da. Yo os voy a decir una cosa, yo predico y predico mucho y he predicado por muchos sitios y tal, pero a mí, cuando me di cuenta que el Señor me llamaba a predicar, yo me enfadé con Dios y tuve mi combate, porque yo quería el don de sanación. Claro, porque el don de sanación o estos dones tan espectaculares. Y en el fondo, yo no valoraba el don de enseñar. Y eso, bueno, me tuve que arrepentir, me tuve que convertir. Y tuve que, aceptar. Y luego predicando, pues he visto las maravillas más grandes que os podáis imaginar. A partir del don de enseñar, de predicar, pues Dios me ha bendecido con otras cosas. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? De que tengamos presente que el don, el carisma, es un regalo de Dios. Y cuando alguien te regala algo, no puedes decir esto es poco, esto es mucho. Lo importante es quién te lo regala y con qué intención. Y los carismas son regalos. Y los tenemos que coger como regalos. Que el don de lenguas es poco y el otro es mucho. Y lo importante es que son regalos de Dios. Pues el padre Thomas Forrest tiene otra enseñanza que se titulaba Trofeos, juguetes y herramientas. Y decía que normalmente entre los carismáticos, cuando los dones son acogidos a veces como trofeos. Es decir, yo tengo este don, pues yo estoy por encima de... ¿no? Porque asociamos el carisma a la santidad. Y eso es un error. No me pondré ahora a citar las citas bíblicas o del Evangelio, porque es un absoluto error confundir los carismas con la santidad. Hay gente que tiene grandes carismas y la santidad es muy dudosa. Y hay gente que es muy santa y no tiene ningún carisma. Cierto es que la Iglesia utiliza los carismas o utiliza los milagros como criterio para canonizar a alguien. ¿Vale? Cierto es. Pero fijaos que cuando la Iglesia coge un milagro para canonizar a alguien, primero tiene que pasar por varios criterios de discernimiento y un primer criterio es virtudes heroicas. O sea, no canoniza a alguien porque haga milagros. No hay nadie canonizado porque haga milagros. Si alguien está canonizado, si la Iglesia considera que está en el cielo, es porque ha tenido una vida ejemplar. Y luego, una vez muerto, pues vamos a asegurarnos. Y entonces la Iglesia pues pide que haya milagros, que haya no sé qué, para asegurarnos, para confirmar
bueno, que no nos ha engañado. Pero el milagro en sí no indica santidad. ¿Vale? El milagro en sí, pues indica, pues eso, un don espiritual que a veces puede estar al servicio de Dios y a veces no. La historia de la Biblia, si os fijáis, muchas veces hay personas, por ejemplo, el profeta Balaam, que es un profeta pagano, que tiene dones espirituales y que Dios lo utiliza para bendecir a su pueblo. O a mí hay una frase que me llamó mucha atención del discurso de San Esteban, cuando dice que Moisés estaba formado en la sabiduría de los egipcios. Claro, los egipcios no destacaban por la filosofía. Cuando habla de la sabiduría de los egipcios, vete tú a saber qué era. Pero él, toda esa sabiduría que él tenía, por ejemplo, era un príncipe, él sabía gobernar. Para dirigir al pueblo de Israel no podía coger a cualquiera. Tenía que coger a alguien con capacidades de mando, con formación para dirigir un ejército. Y será Moisés. Entonces, Dios toma lo que somos, los dones naturales, los dones espirituales, y los sobrenaturaliza. Pero un don espiritual o un don así aparatoso no tiene por qué ser signo de santidad. Y yo doy fe de eso porque lo he visto. Otro peligro, él decía, trofeos, juguetes y herramientas. Dice, otro peligro es que sean juguetes, que nos digamos a jugar con los dones. Que es normal, porque claro, los dones son muy atractivos. Y entonces cuando empezamos, pues nos parece como un juguete y podemos jugar. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando un grupo de jóvenes empezó con el don de conocimiento, le llamaban jugar al veo veo. Pues eso, los que sois más mayores sabéis que había un juego que era el veo veo, que ves una cosita, ¿no? Pues claro, es que al final jugamos con las cosas sagradas, que a veces es normal. Es normal que en un primer momento, pues bueno, que nos sorprende, nos llama la atención y lo utilizamos de juguete, pero no es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que sea una herramienta. Una herramienta para la construcción del reino de Dios y para nuestra santidad personal, para nuestra santificación, para nuestra conversión personal. Eso es fundamental. Es una herramienta que Dios pone en nuestras manos. Fijaos cuánto se fía Dios de nosotros, que pone en nuestras manos herramientas para actuar Él en el mundo. Dios quiere actuar en el mundo y la manera que tiene de actuar es a través de los dones. Esas grietas, digamos, por las cuales se cuela el Espíritu Santo a través de nosotros. Y aquí completo estos comentarios de padre Tom Forrest con una predicación que le escuché en directo, ¿no? Y él hablaba de un carpintero. Dice, imaginaos un carpintero, está ahí con el martillo clavando un clavo y ve a su hijo pequeño, y le dice, oye, ven, que me vas a ayudar. Mira, coge el clavo con esta mano, con la otra, vigila no te pille los dedos, venga, más fuerte, ahora, bien, muy bien. Y cuando el niño se va, dice, muchas gracias por haberme ayudado. Y Tom Forrest decía, ¿quién ha ayudado a quién? ¿Es el niño que ha ayudado al padre? ¿O el padre le acaba de enseñar al niño, el padre se ha dejado ayudar para que el niño aprenda? Pues esta es la pedagogía de Dios. Dios deja que le ayudemos, no porque le hagamos falta, sino por una cuestión de pedagogía. Dios podría llenar todos los estadios del mundo. Dios podría hacer lo que quisiera. Dios podría, cambiar las... Pero Dios quiere hacerlo a través de nosotros. Dios quiere hacerlo a través de los discípulos. ¿Para qué? Pues exactamente no lo sé. Lo que sí que sé es que es porque nosotros trabajando para Dios, cambiamos. Nosotros trabajando para Dios, nos vamos transformando. Cuando me pidieron un pequeño comentario de este encuentro, tomé este texto de la segunda carta a los Corintios, donde dice, nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa. Así es como actúa el Espíritu del Señor. Dice, giremos la frase, ¿cómo actúa el Espíritu del Señor? Transformándonos nosotros en su imagen cada vez más gloriosa. Los dones son como peldaños, ¿no?,
que nos permiten a nosotros ascender. Son es como si nosotros fuésemos como una mariposa, ¿no? Que estamos encerrados en una especie de capullo, ¿no? Y tiene que salir la mariposa. Y vamos creciendo interiormente de esta manera. Vamos creando un ser nuevo. Fijaos que el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, sobre todo hablan del hombre nuevo, el hombre viejo. Claro, Dios está creando un hombre nuevo. Claro, el hombre viejo ya sabemos quién es, somos nosotros. Pero por dentro, y hoy que es la fiesta de la transfiguración, pues nos vamos dando cuenta que vamos cambiando, que nos vamos transformando, que vamos siendo imágenes de Dios, imágenes de Jesús. Y por eso San Pablo dice, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso Jesús, cuando hablaba, también hablaba de que Él es la vid y nosotros los sarmientos, y estamos enganchados, injertados en Él. De manera que la savia que viene de Dios llega a través de nosotros. Somos canales. Somos canales a través de los cuales se manifiesta Dios, ¿no? Dios actúa en el mundo normalmente a través de nosotros. Entonces, recordad el Génesis, ¿no? Creced y multiplicaos y dominad la tierra. Pero claro, cuando dice dominar la tierra, ahí habla así, pero en el credo decimos que creo el universo visible e invisible. Pues nosotros estamos llamados a dominar el universo visible y el invisible, porque así, digamos, somos como el ejército de Dios, la avanzadilla de Dios, somos como esos espías que entraron en la tierra prometida. Y estamos entrando y la gracia fluye a través de nosotros. Entonces, todo el abanico de dones tiene sentido en tanto y en cuanto funciona así. Es la manera que tiene Dios de actuar en el mundo. Y puede ser una predicación. Aquí, a veces yo creo que cometemos un error. Y os explico. Mirad, normalmente cuando hablamos de los carismas, normalmente hacemos referencia al capítulo 12 de la carta a los Corintios, ¿vale? Supongo que todo lo tenéis presente, capítulo 12, que habla de los dones, milagros, sanación, lenguas, interpretación, discernimiento de espíritus. Fantástico. Pero un aviso. Cuando Pablo escribe a los Corintios sobre los dones, es porque lo hacían mal. O sea, en el fondo les está avisando de que lo hacen mal. Y les dice, ojito, y les dice cosas muy fuertes, indirectamente y tal, ¿no? Dice, aunque hablara todas las lenguas de los ángeles, tal, si no tengo caridad, nada soy. Aunque tuviera el don de profecía y tal, si no tengo nada. Aunque hiciera milagros, no sé qué, aunque tuviera la fe para trasladar las montañas, si no tengo caridad, nada soy. Es decir, está hablando de una comunidad que tiene carismas, pero que no lo acaban de hacer bien. Y Pablo interviene. Y fijaos que Pablo dice, oye, vigilad, ¿no? Porque vosotros estáis en vuestras asambleas y cuando, ahora imaginaos que entra alguien que no es de los vuestros, que no es de vuestra comunidad, y se puede escandalizar. Dice, ¿esto qué es? Dice, sed prudentes, hacer las cosas con orden. El Espíritu Santo no es enemigo del orden, todo lo contrario. Sople donde y cuando quiere. Eso es verdad, pero en un orden. Pues eso es lo que sale en 1 Corintios. Pero si vamos a Romanos 12, a Efesios 4, a 1 de Pedro 4, repito, Romanos 12, Efesios 4, 1 de Pedro 4, vuelven a hablar de los carismas casi en los mismos términos que en Corintios. Pero explica muchas cosas. Y habla de otros carismas, habla de pastor, de maestro, de apóstol, de exhortador, el que da limosna, el que ejerce la misericordia. En estas otras epístolas no solo habla de los dones que son tan atractivos, pero que habla de los otros que también son muy necesarios. Yo me acuerdo hace muchos años cuando vino a Barcelona un sacerdote con el don de curación tremendo, todos lo conocéis. Yo me acuerdo que a la semana siguiente nuestro grupo se llenó, no cabíamos en la sala. Pero al cabo de 11 días, la otra semana, volvíamos a estar los de siempre.
qué? Ya voy a decir una frase así: los milagros no hacen milagros. Es decir, puede haber un milagro, pero no basta con el milagro. Y Jesús, pues es lo que le pasaba. Hacía milagros y no siempre. La gente le seguía, pero no del todo. Y la gente no por haber visto un milagro se convertía. Claro, si viene un predicador y hay milagros y al día siguiente pues se llena la sala de nuestro grupo, si no hay pastor, si no hay enseñanza, si no hay personas con discernimiento, si no hay todos los otros carismas, difícilmente eso dará fruto. Por eso yo recomiendo mucho leer 1 Corintios 12, del 7 al 10, Romanos, pero también Romanos 12, del 4 al 8, Efesios 4, del 7 al 13 y 1 Pedro 4, del 10 al 11. ¿Por qué? Porque veréis cómo en la iglesia primitiva los dones se entendían en un sentido muy amplio. Y que había milagros, sí. Que había sanaciones, sí. Que son necesarias, sí. Que son imprescindibles en el mundo de hoy, sí. Pero no bastan. Del mismo modo que no le bastaron a Jesús. Y acordaos, por ejemplo, cuando Jesús hablaba, decía, bueno, claro, danos una señal. Y cuando alguien le pedía una señal, ¿qué les decía? Pues ahí os quedáis. No tendréis más señal que la que tuvieron los habitantes de Nínive con Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Y varias veces, pues repite, ¿no? ¿Queremos una señal? ¿Más señal queréis que esté yo aquí? ¿Por qué? Porque pensamos que con una señal creerán o creeremos. Y no es así. Pensad que en nuestro mundo tan moderno, nuestro, tan científico, los dones pues, nos da la sensación de que, claro, como todo se explica por la ciencia, pues si hay algo que no tiene explicación científica, eso nos va a dar la fe. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque mirad, porque en la época de Jesús y en el Antiguo Testamento había gente que tenía capacidades de hacer milagros y están en el Nuevo Testamento y lo explica. Entonces, ¿qué hace Jesús? Evidentemente, él lo que hace es mucho más grande de lo que podía hacer cualquier hombre de esos que tenía poderes taumatúrgicos. Pero lo importante que hace Jesús es que esa gente que tenía eso, pitonisa, mentor, etcétera, que tenían capacidades estas, lo hacía para ganar dinero. Estaban allí en las cortes y bueno, si hacemos un día un seminario más amplio iremos a los textos, ¿no? Estaban en la corte de los poderosos haciendo allí, eran como una distracción de los reyes, con respeto con nuestra reina Isabel II, que su corte se llamaba la corte de los milagros porque tenía personas con capacidades de estas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que era como una distracción. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Que pone esos dones al servicio de Dios y al servicio de los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Todos. ¿Por qué? Porque todos en un momento u otro tenemos problemas. Y Jesús hacía milagros, no para contentar a los poderosos, no para ganar dinero, sino para anunciar el reino de Dios. Un reino en el que Dios nos ama y no quiere que haya sufrimiento. Dios no quiere el sufrimiento, no quiere la enfermedad, no quiere pandemias, no quiere la muerte. Pero esto lo viviremos en la Jerusalén celeste. Y mientras tanto nos va dando anticipos. Es como que cae del cielo los frutos, las primicias, ¿no? Como esos espías israelitas que fueron a Tierra Santa, a la Tierra Prometida, y cuando regresaron, trajeron los frutos para que los israelitas vieran, mirad qué frutos hay en esa tierra, en esa tierra que emana leche y miel. Mirad qué frutos hay. ¿Para qué? Nos ayude a creer, no sé si me explico, no para convencernos, sino para decir, mira, Dios os ama y Dios no quiere que sufras. Y entonces hay curaciones. Todos no, porque en la época de Jesús no se curó todo el mundo. Pero es el signo que nos dice que Dios no quiere la enfermedad y que en el plan que Él tiene, en la nueva creación que Él tiene, no va a haber sufrimiento, no va a haber muerte, no va a haber dolor. Y por tanto, si miráis los milagros que hace Jesús, pues podría hacer milagros, yo qué sé, convertir las piedras en diamantes. Y no lo hace. Él multiplica el pan para que la gente coma.
Él podía hacer, pues yo qué sé, malabarismos espirituales, pero no, lo que hace es curar a la gente porque la gente sufre. ¿Entendéis? Ese es el mensaje de los dones. Ese es el mensaje que Dios nos está transmitiendo cuando vemos que Jesús tiene dones, que Jesús tiene la plenitud del Espíritu, porque está en comunión con el Espíritu, porque es la Trinidad y puede hacer milagros. Pero claro, los milagros no son, pues eso, cosas extravagantes para llamar la atención. Él ve una mujer que está sufriendo, porque un amigo que ha muerto y lo resucita. ¿Entendéis? No es como los magos de la antigüedad, no, o como los magos de ahora. Él lo hace para hacer presente el reino. Yo creo que a veces los dones espirituales los puede tener mucha gente, pero no son dones sobrenaturales. No están al servicio de Cristo. Y sí que hay gente que no sé qué. Claro que como alguien, ¿no? que tiene el don, pues, yo qué sé, de tocar la guitarra, pues puede cantar canciones, bueno, ofensivas, o puede alabar a Dios. Con los dones pasa lo mismo. Podemos tener los dones al servicio de, más allá que no hable de qué, o estar al servicio de Dios. Entonces, o el don de enseñanza. Hay gente que habla muy bien, que, entre comillas, predica muy bien, pero lo que predica es anticristiano. Pero Dios toma ese don y lo transforma para que sea a su servicio, al servicio del reino. Y aquí está una de las grandes características de los dones, que tiene una fecundidad espiritual. Es decir, a mí a veces me discuto con gente, ¿y por qué María tenía que ser virgen y tal? Y digo, es que es evidente. Porque ahí donde el ser humano no puede, Dios puede. Si os fijáis en el Antiguo Testamento, la mayoría de las mujeres que son madres de ungidos de Dios, ¿no? Desde Isaac, ¿no? Jacob, Sansón, Samuel, Juan el Bautista, sus madres eran mujeres que no podían tener hijos. Y Dios interviene para que tengan un hijo, para que conciban un hijo. ¿Qué quiere decir? Que a veces confiamos mucho en la fuerza natural y Dios dice, no, aquí irrumpo yo. Tú no puedes tener hijos, pues vas a tener un hijo de Dios. Un servidor de Dios, perdonad. ¿No? Y María, que es virgen, que es el máximo de la esterilidad, pues el hijo de Dios tiene que nacer de una mujer virgen, evidentemente. Evidentemente. ¿Por qué? Porque ahí donde el ser humano no puede, Dios puede. Dios irrumpe, rompe, actúa. Yo os voy a decir una cosa, mirad, yo estoy aquí hablando, me cuesta mucho hablar a una pantalla, no saber quién me está escuchando, si hay alguien de no sé dónde, bueno, a Gabriel y Mercedes los veo, los tengo aquí en primera fila, porque les he pedido ponerlos aquí, no sé si la gente sigue o no sigue, me pone muy nerviosa, ¿vale? Y yo estoy acostumbrado, yo soy profesor y estoy acostumbrado a tener a la gente delante. Os voy a decir una cosa, yo soy tremendamente tímido. Cuando yo hacía séptimo de GB, porque ahora sería primero de eso, yo creo que el profesor nos hizo, en esa época no era tan habitual, ahora es más normal, me hizo salir a hablar en público y me contestó, tú jamás hablarás bien en público. Tú no sabes transmitir lo que sabes. A los 12 o 13 años. ¿Y sabéis qué os digo? Que yo tenía un deseo enorme de predicar. Yo era muy jovencito, siempre he tenido vocación de predicar, pero era muy tímido. Y entonces estaba en un colegio de los maristas y fui al hermano y le dije, mira, quiero leer en la misa. Y fui a la misa, ante cientos, ante medio colegio, a leer. Y la primera vez que leí, me quedé parado a mitad lectura. ¿Y qué hice? La semana siguiente volví a leer, y volví a leer, y volví a leer. Y yo he predicado a miles de personas, pero miles, o sea, he tenido auditorios llenos de gente. ¿Pero por qué? Porque la fuerza de predicar es más fuerte que mi timidez. Y me lo paso mal, ¿eh? Me lo paso mal. Yo esta tarde decía,
a ver si no funciona esto de las conexiones y no tengo que dar la charla. Eso me pasa muchas veces. Y sobre todo cuando va a haber mucha bendición. Tengo un combate interior, entonces me salen mis miedos, ay, no sé, ahí lo voy a hacer mal, ay, me voy a quedar en blanco. ¿Qué me dice Dios? No. La fuerza de tu predicación no está en ti. No es que tú, pues eso, seas un tío echado para adelante y con desparpajo. No. Cuando predicas, soy yo el que hablo. Y la prueba es que yo no tengo esta capacidad. Y así pasa con tantos dones. Así nos pasa con tantos dones que, bueno, pues que no nos sale de nosotros y actúa Dios. Dios toma la iniciativa. Mirad, más temas. En 1 Corintios hay una definición preciosa de lo que es un carisma. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. En 1 Corintios 12. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. A ver, 3 cosas. 1, a cada uno el don es individual. 2, es una manifestación del Espíritu. 3, es para todos. Si yo tengo un don, no es para mí, es para todos. Si tú tienes un don, no es para ti, es para todos. Tú no tienes el don de sanación para lucirte tú. Tú tienes el don de sanación para todos, para los que sufren. Si tú tienes el don de consolar, ¿no? Pues no puedes decir, pues hoy no tengo ganas. Porque, claro, es como un trabajo, como un oficio. O sea, si a ti te han hecho padre y madre, el Señor te ha hecho padre y madre, tienes que cuidar a tus hijos. No te han hecho padre o madre para ti, te han hecho padre y madre para ellos, para tus hijos. Si Dios te da un don, no es para ti. Y por eso el don solo tiene sentido en el contexto comunitario. A mí me da mucho miedo cuando hay predicadores esos que van por libre, como francotiradores y son un poco hombre orquesta, que ellos predican, dan la palabra de conocimiento, curan y no sé qué. Mi experiencia me dice que para funcionar se hace en equipo, lo que ahora le llamamos en equipo, que lo que dice el Nuevo Testamento es en comunidad. En el Nuevo Testamento les dice explícitamente, no sé si es en Romanos 12 o en Efesios 4, es como cuerpo. Somos, y en Corintios también, somos cuerpo. Tú eres boca, tú eres ojo, tú eres mano, tú eres brazo, tú eres cabeza, tú eres pie. Pues tú tienes el don, pues eso, igual tienes el don de palabra de conocimiento, pero eso no cura. Eso identifica dónde está el problema. Igual hay otro que tiene que orar, interceder, porque tiene el don de intercesión. Y otro tiene el don del acompañamiento. Y el otro tiene el don de la catequesis. Y el otro tiene el don de pastorear y coordinar los otros dones. Eso es fundamental. Los carismas sirven para construir la comunidad. Y solo tienen sentido en la comunidad. Y la comunidad es la Iglesia. Es decir, el discernimiento, pues es la Iglesia. Solo tiene sentido, no es yo me lo guiso, yo me lo como, yo soy un gran místico y tengo no sé qué capacidades. No, es en equipo, en comunidad, formando el cuerpo de Cristo. Mirad, uno de mis maestros, Francis Martin, que era un gran teólogo, me dio una definición de cuerpo que siempre me ha gustado mucho. Cuerpo, la manera de estar presente en la historia. ¿Vale? Vosotros me veis, estoy presente hoy, 28 de febrero del 2021, estoy presente en la historia porque tengo este cuerpo. Y este cuerpo es lo que veis ahora a través de YouTube o lo que sea. Porque tengo un cuerpo, si no, no podría estar en la historia. Jesús, cuando se encarna, Cristo cuando se encarna, es Jesús de Nazaret. Pero regresó al cielo. ¿Y dónde está ahora? Nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros es una parte de Cristo. Tú eres mano, tú eres pie, pues tú eres palabra de conocimiento, tú eres palabra de consuelo, tú eres palabra de exhortación, tú eres pastor, tú enseñas. Y es como que somos un mosaico y cada uno somos una pieza y juntos hacemos presente a Cristo en el mundo. Y el conjunto máximo es la Iglesia, el verdadero cuerpo, que hace presente la... Y esto de los dones nos ayuda a entender lo que es la comunión de los santos. Yo creo que alguna vez lo habéis tenido en una oración donde hay mucha unción. Entonces,
Uno siente algo, el otro lo confirma porque estaba sintiendo lo mismo, uno tiene una palabra, el otro tiene una imagen, el otro no sé qué. ¿Qué ha ocurrido? Que eso que es un dogma, la comunión de los santos, es una realidad. El Espíritu permite que estemos en comunión. Y lo que yo siento, al final igual yo tengo una angustia que no es mía, sino que es tuya. Y cuando lo explico, tú dices, ay, esto es lo que me está pasando a mí, pues vamos a interceder por eso. Entramos en comunión. Jesús lo dice, claro, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues bueno, allí está coordinándonos y entonces fluye la gracia entre nosotros de una manera maravillosa. Somos cuerpo, somos presencia de Dios y fluye y yo siento lo que tú sientes o a veces, bueno, yo me dedico mucho más a la enseñanza que a la intención, que también, pero claro, a veces yo estoy predicando, pongo un ejemplo que me viene en la cabeza y luego me viene una persona, oye, es que me has descrito mi vida. Me ha venido. ¿Por qué? Por comunión, porque estamos en comunión espiritual. Y esto es unas grandezas. ¿Por qué? Porque la gran tentación que tenemos es que yo me voy a salvar yo. Y yo voy a ser santo yo. Y me olvido de lo comunitario. Y yo creo que lo católico pone mucho énfasis en lo comunitario. Nos recuerda que somos comunidad. Y que yo solo, soy como una pieza que sola no sirve. Tengo que encajar con las otras piezas, que es la comunidad. Uy, y voy acabando, yo pensaba que me quedaría corto. Entonces, los carismas es como que Dios va construyendo un personaje nuevo dentro de mí, un ser nuevo, que seguimos con la coraza de quienes somos, con nuestra imagen, pero por dentro hay otro, ¿no? Y otro que no somos nosotros. Como diría Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Yo a veces reza por no sé quién y dices, joder, ay, perdón, es un taco, ostras, como si me acabo de enfadar con esta persona, lo enviaría yo a Pekín. Y te pones a rezar y te sale un amor por él que no es tuyo. Y allí empieza el milagro. Allí empieza el milagro. Os tengo que decir, yo cuando predico y tal, ahora me cuesta, ¿no? Porque predico aquí con Gabriel y Mercedes, que son los que veo, los demás no os veo. Pero yo a veces estoy predicando y me sale un amor por la gente que no es mío. No es mío. Sale algo que no es mío. Lo que pasa es que a veces pues tenemos nuestra coraza, ¿no? Tenemos nuestra apariencia, somos como la crisálida, ¿no? Que está dentro del capullo y tal, y lo único que salen son destellos de Dios. Soltamos destellos. Los carismas son destellos de Dios. Y yo, que soy un cafre y que las cosas las hago y mejor que nos explique y tal, ¡zas! Sale un destello de Dios y toca el corazón de la gente. Con la palabra, con la música, con la palabra de conocimiento, con la intercesión, con el consejo, con una palabra de sabiduría, con una mirada, con un abrazo. Es un destello de Dios. Dios se hace presente en el mundo. Y eso es maravilloso. Independientemente si el don es que se cura a alguien de algo muy difícil, Dios se hace presente. Y eso es una maravilla. Eso es lo máximo que nos puede pasar, ¿no? Porque de mí sale Dios. De mí soy una vasija de barro que contengo un tesoro. Y ese tesoro es luminoso. Y a veces esa vasija de barro que tiene una grieta que yo quiero tapar, está un poco rota, hay una grieta que yo quiero tapar, pero a través de esa grieta sale la luz. Y eso es lo que nos pasa con los carismas y nos pasa muchísimas veces. Y voy acabando. Los carismas Estados Unidos nos han sido dados para el bien común, para construir el reino, para construir la comunidad, pero también para que yo crezca en santidad. Y a veces los carismas son como una especie de vacuna. Y yo a veces pienso que yo no tengo muchos pecados, bueno, los de siempre y tal, y el carisma me hace aflorar otros pecados. Por ejemplo, la soberbia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido orgullosos porque hemos
ha acertado algo con una palabra de conocimiento o no sé qué. Es una vacuna. Sale la enfermedad, sale nuestro pecado. Fijaos que esto es lo que le pasa a los discípulos cuando van a predicar, y luego vuelven de dos en dos y luego vuelven todos orgullosos. ¡Oh! Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. No están preparados todavía. Ha sido una prueba, ha sido la vacuna. Luego, después de Pentecostés, ya podrán hacerlo, porque ahí habrán vivido la pasión. Pues a veces los dones pues, nos ayudan a eso. Y a veces el Señor, con el propio don, te cura del pecado de la soberbia. Porque hay veces que tienes que hablar o tienes que, no sé, y tú te ves impotente y te ves que no tienes capacidad, ¡pum!, y funciona. Y te das cuenta explícitamente que no has sido tú, no eres tú no tienes poder, el poder es del Espíritu. Y eso nos cura de la soberbia, porque nos hace sentirnos profundamente amados por Dios, porque vemos que Dios se fía de nosotros y nos utiliza. Otro pecado que a veces sale, otro pecado que a veces surge, la incredulidad. Yo estoy aquí esta tarde hablando, haciendo un acto de fe, porque yo llevo más de un año pensando en hablar con vosotros. Y al final me lancé, le dije a Santi, oye, pues mira, pues monta una reunión por Zoom o por Meet. Y yo esta tarde pensaba, ay, y si luego no les gusta o si luego no sé qué, y claro, igual esperan no sé qué y se llevan... Y entonces interiormente siento, pues mira, tírate, habla y ya está. ¿Qué puede pasar? ¿Que nos hayamos aburrido durante una hora? Bueno, tampoco es tan grave. Pero sí que en mi interior yo tengo que luchar contra esa incredulidad. Y creedme que yo lo he visto de todo, ¿vale? Yo he visto de todo. Y he vivido muchísimas cosas, muchísimas. Pero aún así sigo dudando. ¿Por qué? Porque hay como una especie de run ahí dentro, de incredulidad. Es como que cada vez Dios me usa para curarme de esta incredulidad. Para que yo haga un acto de fe, como esos pobres criados, pobres, que tuvieron que llenar unas tinajas de agua, ¿no? Llenad esto de agua. Y dije, pero nos va a caer una bronca. Cuando empecemos a servir este agua, nos va a caer una bronca de Padre muy Señor mío. Pero tuvieron que creer, haced lo que Él os diga. Decía María, la Virgen María. Pues de alguna manera, pues tenemos que aprender a hacer lo que Él os diga, en nuestra vida interior, a confiar en Dios, a dejarnos llevar por la intuición, por lo que hemos sentido, ¿no? Como decía San Ignacio, en caso de desolación no hacer mudanza de propósito. Es decir, lo que yo he visto cuando estaba bien, pues lo voy a hacer. Ahora tengo tentaciones y tal, pues voy a seguir. Y acabo, que creo que ya llevamos mucho rato y tal. Con los dones podemos vivir un proceso pascual de cruz y de resurrección. Mirad, los dones, cuando no los tienes, parecen algo maravilloso, ¿vale? Y parece que todos tengamos ganas de tener dones. Yo conozco mucho a un sacerdote, todos sabéis seguramente de quién hablo, que con el don de sanación ahora está en el cielo y decía, yo estuve en su casa, estuve hablando mucho con él y tal, decía, tú no sabes lo cansado que estoy de ir por todo el mundo viajando. Tú no sabes lo cansado. Claro, porque ahora tú dices, vas a tener el don de sanación y vas a ir por todo el mundo, vas a ser una estrella. Oye, mira, yo creo que la primera semana debe ser maravilloso. Pero después debe ser un palo enorme. Porque tú quieres que estar tranquilito, si es sacerdote en tu parroquia y tranquilito, y eso que te lleven de aquí para allá. Me decía, lo peor es cuando voy a África, porque no sé lo que como. Claro, vas allí y te invitan a comer y no sabes lo que estás comiendo. Y dices, claro, ¿por qué? Porque el don es cruz. El don es morir a ti mismo.
te arranca de tu egoísmo, te arranca de tus cosas. Pues yo, pues igual esta tarde todos nosotros, ¿no? Estaríamos tan tranquilitos viendo, yo qué sé, bueno, ahora pocas cosas podemos hacer con el confinamiento, ¿eh? Pero podríamos hacer algo y estamos aquí. ¿Por qué? Porque el don te arranca, te arrastra. Es lo que os decía yo de cuando era jovencito que me tenía tanta vergüenza y la sigo teniendo, ¿eh? El don te arrastra, te hace seguir, ¿no? Y este sacerdote, yo me acuerdo que decía, es que a veces hay una misa de sanación, se acaba, están cantando el canto final y yo digo, no, todavía está en marcha el don. No, y veía a la gente y se volcaba a rezar por la gente, porque hay algo dentro de ti que te lleva y que te hace morir a ti mismo. Y te hace morir al afán de protagonismo, te hace morir a tu comodidad, te hace morir a todas esas cosas que tenemos. Y por eso el don, el carisma que Dios nos da, nos ayuda a morir a nuestro pecado, a morir a nuestros egoísmos. Porque nos arrastra, nos pensamos que es una medalla que nos van a poner ahí en una vitrina, ¿no? Como los santos, pero luego es muy aburrido estar en una vitrina. Es muy aburrido que todo el mundo esté pendiente de ti. Es muy pesado, ¿eh? Pero a la vez, el don es resurrección. Los dones, vemos el poder del resucitado. Vemos que eso que nos narran los evangelios y que es increíble, que ni los propios discípulos se lo creyeron. Si leéis el evangelio, pues dice eso, ¿no? Que cuando las mujeres se lo dijeron a los apóstoles, ¿sabes lo que dicen los apóstoles? Esto es un desatino de mujer. O sea, el lenguaje de son unas histéricas. Claro, ni los discípulos, ni los apóstoles se creyeron a las mujeres. Estas mujeres que son unas histéricas y se dejan llevar. No se lo creyeron y nosotros tampoco. Lo repetimos en el credo, pero con los dones lo vemos real. Con los dones vemos que Dios está vivo, que Jesús está vivo hoy, que hacía cosas portentosas hace 2000 años y hoy las sigue haciendo. Puede ser cosas inexplicables, pero a veces son cosas explicables, pero que hay presencia de Dios. Como el diálogo entre Jesús y la samaritana. Hay algo inexplicable ahí, ¿no? Porque os acordáis, me ha dicho todo, me ha explicado mi vida, me ha visto mi vida. Claro, esto es inexplicable, ¿no? Esto es palabra de conocimiento. Pero a la vez, esa mujer que buscaba tantos hombres se sintió amada. Se sintió amada por Dios. No se sintió amada por un señor, por un Galileo, se sintió amada por Dios, que le pedía, dame de beber. ¿Y cuántos encuentros hay de Jesús que hay elementos extraordinarios y a veces elementos ordinarios? Pues con los dones pasa lo mismo. Con los dones hay una experiencia de cruz, de muerte a nosotros mismos, pero hay una experiencia de certeza que Jesús ha resucitado, que ha pasado, Pascua, que se ha hecho presente en una conversación, en una intercesión, con una palabra de conocimiento, con una palabra de sabiduría, con una palabra de consuelo, con una exhortación, con un acto caritativo que en los dones también está. En los listados estos de Corintios, Romanos, Efesios y Pedro, pues está en un acto del liderazgo. Dios se ha hecho presente en este retiro. No sabemos qué ha pasado, pero algo ha pasado. Ha pasado Dios. Pues bien, si queréis, acabo con una oración y quería compartir esto. Yo os he compartido esto, y os lo digo en serio, es porque yo sentía que os lo tenía que explicar. No sé si a ti, Gabriel y Mercedes, que os tengo aquí delante en pantalla, o a alguien que me está escuchando, pero llevo muchos meses con esto en el corazón y que lo quería compartir. Y bueno, espero haberme explicado y si no me he explicado bien, me da lo mismo. Espero que Dios haya hablado y que haya llegado a los corazones. Está muy bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Hacemos una oración y acabamos. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este rato, Señor, que hemos estado hablando de ti. Pero lo más importante es que tú nos hables a nosotros. Lo más importante es que tu palabra descienda al corazón de cada uno y que cada uno haya escuchado esa palabra que nos pueda curar. Curar de nuestras heridas que nos llevan a la incredulidad.
a la desesperación, a pensar que tú no estás y que el mundo va mal. Que nos puedan curar de nuestros miedos, de esas fantasías, Señor, que nos atormentan. Que nos puedan curar, Señor, del miedo al futuro, del miedo a la enfermedad, a la muerte, del miedo al sinsentido, al vacío. Señor, creemos profundamente en ti, Señor. A veces con dudas, pero creemos. Creemos que nos has venido a salvar a cada uno de nosotros. Y que esta tarde, Señor, has descendido, Señor, a este pueblo, a esta asamblea, Señor, que nos ha escuchado desde lugares tan dispares, que han estado atentos, Señor, a tu palabra. Y que, Señor, necesitan tu palabra, necesitan esta palabra de fuerza, de ánimo, que nos levante, Señor, que nos levante y que nos dé la fuerza para evangelizar, para dar testimonio al mundo de que tú estás vivo y que te llenas nuestros corazones. Señor, somos vasijas de barro, Señor, pero llenas de ti, Señor. Es igual que seamos pobres, que caigamos, que seamos pecadores, es igual. Lo importante es que tú eres el santo y que tu santidad, Señor, se contagie, que nos santifique, Señor, por tu presencia bendita. Igual que cuando tenemos un buen amigo, nos volvemos mejores personas, que tú seas nuestro mejor amigo y nos convertamos en mejores personas, pero sobre todo en santos, como tú eres santo. Ábrenos los dones, Señor, ábrenos los carismas, despierta los carismas, Señor, entre nosotros, para que podamos ser testigos de tu resurrección, testigos interiormente, para autoconvencernos, para darnos cuenta, para tener convicción de que estás vivo. Y también, Señor, para que llegue el agua de vida que tú traes a tanta gente que te necesita. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de tu cruz y por la fuerza de tu resurrección. Amén. 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 Muchas gracias. A vosotros. Pues Amén. damos por finalizados, ¿parece bien? Si acaso que desde YouTube se apague la emisión. Me gustaría, Santi, no sé si quieres comentar algo, como tú has invitado.